Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno. Es un gusto estar contigo en esta semanal de la palabra del Señor, en la cual estaremos viendo una perspectiva interesante de Juan capítulo 11. Sí, la resurrección de Lázaro. De hecho, le he puesto en esta ocasión este título: A Lázaro lo resucitó Yeshua. Este es el título que hemos visto y veremos tres partes en esta ocasión, en este estudio, en este análisis del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Sin embargo, como tú sabes, es un capítulo que nos habla que algo pasa del sufrimiento a la alegría con su resurrección, y obviamente hablaremos del sufrimiento. Esto me hizo recordar aquella ocasión en que una persona, una señora con multitudes de problemas, llegó ahí a la iglesia, quería un consejo. Llega allí con su consejero y entonces empieza a platicar con él y le empieza a decir todas las cosas que le dolían. Empezó por lo físico, luego lo anímico, luego lo espiritual. En fin, tenía dolores que en la pierna, que en la espalda, en la cabeza. También tenía problemas con los vecinos, con los parientes, con los hijos, con el marido, con el esposo. Empezó, y después de más o menos una hora de estarle contando sus sufrimientos y sus dolores de cabeza al pastor, de repente la mujer se sintió aliviada y le dijo: pastor, me siento muy bien. ¿Ah, sí? Sí, el dolor de cabeza se fue. Y dice el pastor: ¿segura? No se fue. No, sí, se fue ahorita en esta hora, se fue el dolor de cabeza. Y dice el pastor: no señora, no se fue, se pasó de su cabeza a la mía. Ay. Muchas veces cuando nosotros buscamos un alivio a nuestros males, lamentablemente terminamos siendo el mal de otros. Espero que no sea tu caso, pero vamos a ver Juan capítulo 11. Pero fíjate que para poder entender esta perspectiva de Juan 11, la resurrección de Lázaro, necesitamos antes ir al principio, ir a Génesis 48, en una historia de un reencuentro familiar. Acompáñame en la lectura, Juan 48, versículos 15 al 20, y dice así: y bendijo a José, está hablando de Jacob, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó un disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¡Qué bendición! Y qué encuentro tan significativo. A partir de esta historia se marca la historia de todo el pueblo de Dios. Sí, así es. En esta bendición que tuvieron, ¿quiénes estaban? Bueno, tú lo viste. Estaba Jacob y estaba José el soñador. José el soñador, recordarás que a sus 17 años él fue sacado de su casa, fue vendido, esclavizado y pasó tragedias. Pero allá en Egipto prosperó. Allá en Egipto él vivió en una tierra extraña, de idioma extraño, con vestimenta extraña. Ni siquiera hablaba hebreo y pues inclusive se le llamaba de otro nombre. Allí prosperó él, después de mucho sufrimiento, prosperó y tuvo 2 hijos. Esos hijos se los lleva a su padre Jacob. Y el padre Jacob los adopta, literalmente los adopta en este pasaje. Se ve que los adopta como sus hijos, porque heredarían, y tú lo ves inclusive en la repartición de tierra, esto es entendido así, porque
inclusive los mapas que dicen la repartición de tierra, no existe un territorio para la tribu de José, pero sí lo hay para Efraín y Manasés. Es decir, los nietos heredaron a nivel de los hijos. Este cambio maravilloso lo hizo Jacob en este reencuentro familiar después de muchos años. Los reencuentros familiares nos causan alegría, pero también nos causan muchos cambios que espero que sean de bendición también. Acabo de tener un reencuentro familiar. En mi caso no es porque mi hija haya salido mucho tiempo, muchos años y no hayamos sabido nada de ella. No, por supuesto que no. Sino que simplemente la habíamos visto en fin de año y nos volvimos a reunir para celebrar Pascua. Sí, así es. Que por cierto, acaba de pasar hace poco. ¿Cómo te fue a ti en la Pascua? La Pascua es una fiesta bíblica, es una fiesta del Señor que los hijos de Israel, ¿verdad?, celebramos para el momento de recordar esta gran libertad que tuvo Israel de Egipto, pero también para recordar la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yeshua el Mesías. Él pidió que lo hiciéramos así, que hiciéramos eso en memoria suya. Bueno, pues para esta ocasión, para esta Pascua de este año, vino mi hija porque ella no vive con nosotros, ella ya trabaja y vive en una ciudad poquito lejos de la nuestra. Entonces tomó su vuelo, pasamos ahí, llegamos ahí por ella y estuvimos muy contentos, muy felices toda la semana. Este reencuentro tuvo gran gozo. Los reencuentros familiares espero que también en tu caso sean de muy alta alegría para todos y que verdaderamente se tomen en cuenta las cosas muy importantes. El reencuentro en el caso de Israel vio el regreso de su hijo José, pero resulta de que dejó ahí una profecía muy importante que simplemente la voy a mencionar en el versículo 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Esto fue una realidad, ¿verdad? En tiempos de Moisés, cuando ellos regresaron, pero también lo será una realidad para Efraín y Manasés, sobre todo Efraín. ¿Por qué te menciono Efraín? Porque vamos a leer Juan capítulo 11 y Efraín es mencionado en Juan capítulo 11. Pero ahora sí, vamos a ver lo que sucede en Juan capítulo 11. Acompáñame desde el versículo 1, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Es interesante que recordemos muy rápidamente que el capítulo 10 quedó una tensión entre Jesús y la gente de Judea, la gente ahí en Jerusalén, tanto que lo quisieron apedrear. Entonces Jesús se fue de allí, estaba ya cercana a la Pascua, pero se fue a un lugar que no nos dice dónde estaba, al menos en este momento, hasta ahorita, no nos dice dónde estaba. Te pido que pongas mucha atención hasta el final del estudio. Pero resulta de que dice después a sus discípulos: después de 2 días, regresemos a Judea. En el Evangelio de Juan, mis amados amigos, cada persona y cada lugar representa algo. Sí, el apóstol Juan tomó personas y lugares reales para utilizarlos de manera simbólica e irnos dando las pistas de cómo las profecías se cumplen cabalmente en la persona de Jesucristo de Nazaret y obviamente en el pueblo que él viene a rescatar. Lázaro, por ejemplo, Lázaro es un nombre que lo conocemos así en español. Sin embargo, en el original hebreo su nombre es Eleazar. Eleazar, que significa ayuda de Dios o Dios ha ayudado. Eso es Eleazar, ¿sí? Lázaro y Eleazar significan eso. ¿Te gustan esos nombres? Eleazar, Lázaro, son bonitos nombres. Dios ha ayudado. Sin embargo, Betania tiene un significado muy contrastante.
Betania, Bet significa casa. La segunda parte, Ania, significa aflicción, significa debilidad, significa pobreza. Entonces Betania significa la casa de la aflicción. Qué interesante. Dios ayuda, sin embargo, Israel vive en casa de aflicción. Esto es muy interesante porque Lázaro representa a toda la nación de Israel que a lo largo de su historia ha sufrido mucho, ha vivido en un Betania, en una casa de aflicción. Es cierto, Dios lo ayuda y lo ha ayudado siempre porque Dios lo ama. Aquí Juan 11 dice que Jesús amaba a Lázaro, y si Lázaro representa a todo Israel, podemos entender perfectamente que Jesús ama a Israel. Sí, y Jesús ama a la casa de Judá, a los judíos, pero Jesús también ama a la casa de Israel, aquellas 10 tribus esparcidas por todo el mundo, que el día de hoy está el mundo en espera de su regreso a Israel. Bueno, ahora bien, sin embargo, Jesús sabía lo que iba a suceder y se quedó 2 días. ¿Qué es esto? Él sabía que moriría Lázaro. Estaba sufriendo y aún así él no acudió a la cita rápidamente. ¿Será que? Y aquí vamos a ver el segundo tema. El primero fue un reencuentro familiar. Un reencuentro familiar. El segundo es Dios permite el sufrimiento. El Señor permite el sufrimiento. Acompáñame en la lectura de Juan 11 a partir del versículo 8. Dice así: le dijeron sus discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Los discípulos le dicen: ¿para qué vas allá? Procuraban matarte. Y al final dice Dídimo, Tomás, dice: ay sí, vamos para que muramos. O sea, un poquito irónico. O sea, no estaban confiando en lo que Jesús decía. Pero Jesús les dijo: miren, el día tiene 12 horas, ¿sale? El que anda de día no tropieza. ¿Qué les está diciendo? Yo hago lo correcto. Eso es lo que literalmente les está diciendo, ¿sale? Y espero que tú también lo tomes así. El día tiene 12 días, hay que caminar de día porque de noche tropiezas. Es un sentido alegórico a decir: haz las cosas a la luz de lo correcto, haz las cosas a la luz de la palabra de Dios, lo que es correcto, vive así, ¿sale? Oye, Señor, pero es que evítate este sufrimiento. ¿Evitarme un sufrimiento? Mira, puede ser que la gente esté buscando evitarse sufrimientos, pero si caminas de noche, es decir, si andas haciendo lo incorrecto, de todas maneras vas a tropezar. O sea que podemos entender que hacer lo correcto nos evita el sufrimiento. La respuesta es no. Por supuesto que no. Yo no sé quién dijo eso, yo no sé quién enseñó eso. Hay gente que piensa que hacer lo correcto les evita el sufrimiento. Dicen por ahí que hacer lo correcto trae buena suerte. Cosas que en la Biblia no están. No. Hacer lo correcto es correcto. Y no siempre evitar el sufrimiento. Oye, pero si queremos evitar el sufrimiento, ten confianza en el Señor. Mira, el sufrimiento es algo inherente en el ser humano y aún así poco lo entendemos, poco sabemos tratar con él. Así como los discípulos aquí no saben exactamente, le aconsejan una cosa al Señor cuando Él decide ir y sabiendo que va a sufrir, se ponen un poquito irónicos. En fin, al menos Tomás. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Sabías tú que no conocemos mucho acerca de él, a pesar de que es un tema tan común, tan cotidiano y tan normal en la vida de cualquier persona? Sí, no sabemos qué es, ¿sí? Porque en realidad sabemos qué es el sufrimiento. No sabemos para qué es. Como para qué sentido tiene sufrir, ¿verdad? Y las preguntas más importantes: ¿por qué aquí? Respecto del sufrimiento. ¿Por qué ahora? Y la pregunta crucial:
¿Por qué yo? No entendemos. Pero como es un tema, te dije que es algo muy cotidiano, te voy a dar algunas escrituras para que tú lo enfrentes de una mejor manera. Primera escritura, Salmo 6:6. Salmo 6:6. Ya estoy cansado de llorar, dice el salmista. Por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Primera cosa que tenemos que entender del sufrimiento. El que sufre no encuentra ni lugar ni horario para descansar. Sí, la cama, en la almohada donde se supone que va a dormir, que va a descansar y mañana le seguiremos esto. No, ni aún allí encuentra descanso. Cuando tú veas a una persona que está sufriendo, te invito a que seas más compasivo. ¿Sí? Es cierto, a lo mejor estás muy centrado en lo que tú estás sufriendo, pero créeme, no conocemos realmente qué es el sufrimiento y hay mucha gente que está sufriendo más. Cuando veas que alguien está en debilidad, en enfermedad, en sufrimiento, sé un poquito más compasivo con él. Y si es tu caso, si tú eres el que está sufriendo, te voy a invitar a que no busques puertas falsas, como el alcohol, las drogas, el abandono, el suicidio y todas esas cosas que te dicen, deja ya el sufrimiento que se acabe. A ver, espérate. La palabra de Dios no te dice que trabajes así con el sufrimiento. Te anticipa que no va a haber ni horario ni lugar para que descanses. Así que, ármate de valor. Y primer consejo, sé paciente. Segunda escritura que vamos a ver, Gálatas 4:19. Dice así: yo los quiero como a hijos, dice el apóstol Pablo. Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. El apóstol Pablo le habla a sus discípulos en Galacia, ¿verdad? Y les está diciendo, mientras ustedes no lleguen a ser como Cristo, me están sacando, decimos en México, canas verdes, ¿no? O sea, no es porque existan, pero si existieran, oye, me hacen sufrir bastante. Y verdaderamente se escucha como las palabras de una mamá. De una mamá que su hijo pequeño le está haciendo pasar un mal rato, o de una mamá con un hijo adolescente que verdaderamente ya no sabe qué hacer con él. El sufrimiento, mis amados amigos, tenemos que aprender esta otra cosa. El mayor sufrimiento lo vas a tener exactamente donde están los mayores cariños para ti. Sí, vas a sufrir más con la gente que más quieres. Esta es la segunda cosa que tienes que conocer. Sí, así es. Y si tú, por ejemplo, si tú eres un joven y estás pensando que salirte de la casa de tus papás, ¿verdad?, antes de tiempo, nada más con tal de ya no estarlos oyendo, eso te hará una persona más libre y más feliz. Si tú estás pensando, papá o mamá, en abandonar a ese hijo problemático, ya que se las vea como pueda y ya dejarlo, y eso te va a hacer, te va a dar una vida más tranquila y más feliz, ¿qué te diré? Si tú estás pensando que divorciarte y tirar todo por la borda, eso te va a hacer una persona más tranquila y más feliz, mira, el mayor sufrimiento lo tienes ahí, exactamente donde más amas. Así que el segundo consejo es: sé constante. Sé constante. No abandones las cosas buenas, las personas buenas que Dios te ha dado. ¿Sale? Tercer cita, Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Dice así: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Tercer cosa que tenemos que aprender del sufrimiento: tu sufrimiento es para el gozo de otros. ¿Cómo? ¿Tu sufrimiento es para el gozo de otros? O sea, ¿otros se alegran de tu sufrimiento? No es lo que estoy diciendo. No. El hecho de que tú padezcas algo el día de hoy es para que otros disfruten de lo que tú les vas a compartir, el cariño, el amor, tal vez tu enseñanza, tu experiencia, tu vivencia, y tú vas a ser de bendición para ellos. Sí, así es. Cuando una persona sufre, tiene la gran oportunidad de ayudar a otros. Para eso, esa es una de las razones de por qué sufrimos en esta vida.
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con esas mamás que tienen que pararse a medianoche para darle de comer al bebé? Y llora, el niño no entiende nada. Y de veras llega el momento en que los papás, me acuerdo cuando estábamos criando a nuestros hijos, híjole, ya en el tercero, ya decíamos, ay, bueno, puede venir el cuarto, el quinto, el sexto, cuántos hijos quieras tú tener. ¿Habrá sufrimiento en la crianza de ellos? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Eso provoca un gusto y un gozo y una alegría. ¿En quién? En la vida de ellos, porque los estás formando, porque esa experiencia les está sirviendo a ellos y porque también los estás animando. No hay ningún sufrimiento que no podamos resistir, que no podamos pasar. Así que, ante tus sufrimientos, aprende. Y tercer consejo, sé generoso. Sé generoso. El primero fue, sé paciente. El segundo, sé constante. El tercero, sé generoso. Y la cuarta escritura que te hablo acerca del sufrimiento dice así, Salmo 30, versículo 11. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. ¡Aleluya! Cuarta cosa que tenemos que aprender del sufrimiento. Todo tiene su fin. Todo tiene su fin. El sufrimiento también, no te desesperes. El cuarto consejo es, confía en el Señor. Confía en el Señor. El pueblo de Israel ha sufrido y en el personaje de Lázaro, en la persona de Lázaro, se muestra cómo él sufrió mucho. El Señor Jesús sabía que estaba mal y aún así no fue a verlo. En el profeta Jeremías, en su capítulo 16, te invito a que lo leas, describe los largos sufrimientos de Israel y cómo ni siquiera en la tumba ellos tendrían paz y tranquilidad. Es esto lo que le pasó a Lázaro. Y por eso su amigo, el que lo ama, Yeshua de Nazaret, vino a resucitarlo. Exactamente, vino a resucitarlo. Vamos a leer un poco más acerca de la resurrección. Juan capítulo 11, versículos 23, dice así, en adelante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amigo, esta es la pregunta para ti, esta es la pregunta para mí todos los días. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? Los sufrimientos son temporales, simple y sencillamente. Estarán allí donde más quieras. Las cosas y las personas, sobre todo las personas, ¿verdad? Estarán allí y no habrá horario. Te sentirás solo, inclusive cuando te vas a dormir, que tú solito estás sufriendo todas estas cosas. Sin embargo, ¿crees verdaderamente que el Señor Jesús sacará tu vida de todo eso? Llegará el día en que no te acordarás, sino solamente para darle gloria y gracias al Señor. ¿Tú puedes creer en esto? Vamos a seguir con la lectura. Juan 11:40. Juan 11:40. Una vez que Jesús les ha ordenado quitar la piedra, él ya lloró, ya se conmovió y les dice, quiten la piedra. Juan 11:40 dice la palabra de Dios así. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí donde estoy grabando está sonando aquí en este lugar una alarma, pero nos avisaron que todo estaba bajo control. Así que voy a seguir, no nos distraigamos. No crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Estas palabras han estado en mis oídos, han estado en mi corazón y han sido lo que me ha sostenido en tiempos difíciles. No crees que verás la gloria de Dios en cada circunstancia, en cada dificultad. No importa que tu Lázaro esté muerto, no importa que la circunstancia que tú estás viviendo esté totalmente acabada. No crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Confía en el Señor. El milagro de la resurrección sucedió y cuando esto sucedió hubo muchas reacciones. Hubo algunos que no lo creyeron. Muchos sí, pero algunos no. Otros fueron con el reporte a los líderes hebreos, a los líderes judíos, y el principal de ellos, dio una profecía en ese momento. Juan 11:49 dice así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo,
sino como que era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vamos a cerrar este estudio con algo muy interesante que habla acerca de ti y de mí. Regresemos a Judea. El versículo 7 de Juan 11, Jesús le dice a sus discípulos, regresemos a Judea. Y aquí Caifás dice que Jesús moriría no solo por la nación, sino que moriría por todos los que están dispersos. ¡Wow! ¡Qué profecía tan hermosa! Ahora vamos a ver unos de los últimos versículos de Juan 11. Dice Juan 11, 54 y 55. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. ¿Te acuerdas? Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Se fue a la región de Efraín. Esto es un lugar que también Juan nos los da como una pista profética de lo que habría. ¿A dónde se fue Jesús? Jesús, judío, fue crucificado, resucitó, subió a los cielos. Sin embargo, en su nación, él fue como José. Fue sacado, llevado fuera de su familia, vivió alejado de ellos. Ha vivido esos 2 días que esperó para ir con Lázaro, esos 2 días, es decir, esos 2000 años, Yeshua ha vivido lejos de su familia, lejos de sus hermanos. Ha vivido en un país extranjero, en una multitud de países extranjeros, sin hablar el hebreo, conociéndole a Jesús. Sí, a Jesús por Jesús, que no es su nombre original, ¿verdad? Conociéndole así. Pero llega el momento después de esos 2 días que este Jesús le dice a sus discípulos, te dice a ti, me dice a mí, regresemos a Judea. El hecho de que hoy haya un despertar y un interés por Israel en las iglesias cristianas no es ninguna novedad. Cristo le está diciendo a sus discípulos, regresemos a Judea. ¿En dónde ha estado él? En Efraín. ¿Y quién es Efraín? Ese muchacho a quien Jacob adoptó y le dijo, multiplícate entre las naciones y fructifica, pero un día, ya que seas una multitud entre las naciones, regresa a Israel. Bendito sea el Señor. Dios ama a Israel, pero también Dios ama a Efraín. Y el apóstol Pablo en Romanos nos revela mucho acerca de esto. Para que todo Israel, ¿quiénes son ellos? Tanto judíos como gentiles, sean uno. Y venga y todo Israel sea salvo. La resurrección de Juan 11, la resurrección que Jesús hizo sobre la persona de Lázaro, sobre Eleazar, a quien Dios ayuda y a quien Dios ama, va mucho más allá, porque nos habla del segundo éxodo. No ese éxodo de Egipto, sino el que viene, el éxodo de las naciones, y no solo de la nación de Israel, sino de entre todas las naciones, para regresar al Padre. Te invito a que estés pendiente de ese regreso. También te invito para que me dejes tu comentario, te suscribas, le des clic a la campanita y compartas este video. Nos vemos en la siguiente, mi estimado descendiente de Efraín. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.